¿Qué vamos a estar compartiendo hoy, hermanos queridos? Mateo 26 del 36 al 39, perdón. Y el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Cuando la vida duele. Pero Jesús conoce tu dolor. Vivir, hermanos, en este mundo, como decíamos al principio, duele. Vivir es estar expuesto al dolor. Vivimos nosotros en un mundo caído, como decíamos, en un mundo de dolor, pero ese no fue el plan original de Dios. Dios creó, dice, desde el libro del Génesis, todo bueno, todo perfecto, donde el hombre vivía en una perfección absoluta, donde no había muerte, donde no había dolor. Pero dice que cuando entró el pecado, entró la desobediencia al mundo, entró también la tragedia de la humanidad. Entró la angustia, el dolor, la muerte. Blas Pascal decía este dicho muy conocido: Dios hizo al hombre de barro y después el hombre lo embarró todo. Es prácticamente lo que pasó en el huerto del Edén, ¿no? Una sola desobediencia trajo aparejado todo esto que hoy vemos. Pero a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y de las grandes promesas que tenemos de Dios, de que Dios va a restaurar todo esto que estamos viviendo, ¿ustedes alguna vez se preguntaron, ¿Dios entiende mi dolor? ¿Dios entiende por las cosas que yo estoy atravesando? Dios puede llegar a comprender verdaderamente la angustia, la tristeza que muchas veces tenemos que atravesar en este mundo caído. Vamos a estar aprendiendo hoy en este pasaje la noche más difícil que Jesús tuvo que atravesar en esta tierra. La noche más complicada antes de que Él tuviera que ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Ese lugar donde Jesús fue se llama el huerto de Getsemaní y ahí Jesús atravesó la noche más difícil de su vida. Vamos a leer Mateo 26 del 36 al 39. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní junto a los discípulos. Y dijo a algunos de sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y dice que él tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La noche más difícil de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros tenemos también días así de difíciles en nuestra vida? Días donde la noche nos sobrepasa, días oscuros, días difíciles. Y a veces en esos lugares nosotros nos preguntamos: ¿Dios está conmigo? ¿Dios conoce mi dolor? ¿Dios puede saber o sentir lo que yo estoy sintiendo hoy o estoy atravesando? Es muy interesante pensar que cuando Dios hizo al hombre, le podría haber respondido esta gran pregunta que todos nos hacemos cuando atravesamos algo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué a mí? Todos ante un dolor siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué está pasando?
Naturalmente nosotros traemos eso en el ser humano, ante una dolencia, ante una circunstancia difícil, nosotros queremos respuesta. Nosotros queremos saber por qué. En el libro de Job, el hombre que más sufrió en esta tierra dice que hizo más de 300 preguntas sobre el dolor, pero no tienen respuestas. Dios le podría haber dado una respuesta a Job. Jesús, cuando Él vino, podría haber dejado escrito del por qué o explicar por qué a veces tenemos que atravesar ciertas cosas puntuales. Pero no lo explicó. ¿Y por qué no lo explicó? Porque Él viene a sufrir con nosotros. Él viene también a sufrir nuestros dolores. Él viene a padecer junto con el ser humano las mismas dolencias que nosotros sufrimos. Más que a venir a darnos una respuesta del por qué, sino Él viene en carne y hueso a experimentar y a compartir nuestro dolor. A hacerse uno con nosotros para estar con nosotros. Cuando nosotros estamos con una persona que sufre o que está atravesando una circunstancia difícil, tenemos siempre la necesidad de darle una explicación. Siempre queremos darle una explicación del por qué está sufriendo. Pero Jesús nos enseña que más que darle una explicación a aquellos que sufren, tenemos que acompañarlos. Lo más inteligente que podemos hacer con aquel que sufre es llorar con los que lloran, como Jesús lo hizo. Es sufrir con los que sufren, como Jesús lo hizo. Él viene a nuestra vida ahora como hijos de Dios a decirnos, no solamente te entiendo, sino también estoy con vos, porque yo también he experimentado cada uno de esos dolores. La Biblia dice que Jesús fue un varón experimentado en quebranto y experimentado en sufrimiento. Isaías 53, del 4 al 5, dice, ciertamente llevó Él, hablando de Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hermanos, en Cristo Jesús Dios nos entiende. En Cristo Jesús Dios nos consuela. En Cristo Jesús Dios nos abraza. Hay una historia que les quiero contar. Dice que hay una mujer que se llama Joni Eareckson que tuvo una fractura cervical y como consecuencia de esto dice que quedó totalmente cuadriplégica, no podía mover nada de su cuerpo. Y esto le pasó cuando era, dice, adolescente. Ella quedó completamente inmóvil de su cuerpo y ella cuenta que en los primeros instantes que el médico vino y le dio el diagnóstico, ella no podía sentir nada de su cuerpo. No podía sentir las manos, no podía sentir los pies. Dice que en ese momento, cuando ella empezó a darse cuenta, se empezó a levantar en ella una ira, un enojo, una rebelión contra Dios y decía, ¿por qué? Expresando ese dolor, ¿no? De por qué a ella. ¿Por qué ella tiene que atravesar eso tan difícil? Y dice que ella se preguntaba, ¿Dios me podrá entender de este gran dolor que estoy atravesando? ¿Dios entenderá lo que significa estar postrado? ¿Dios podrá entender lo que significa no mover el cuerpo? Ella dice que en ese momento Dios le hizo recordar una gran verdad.
Jesús en la cruz estaba clavado en un madero, estaba cuadripléjico, no podía mover ni las piernas ni los pies. Dice que lo único que Jesús podía mover era su boca, y que cuando él habló, movió su boca, lo único que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nunca se quejó. Y Dios puede entender nuestro dolor. Dios puede entender nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él atravesó muchas y mayores cosas de lo que nosotros a veces tenemos que atravesar, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos quiere regalar, hermanos, en estos pasajes en el día de hoy? Quizás en este mundo no siempre vamos a saber el porqué de las cosas que vamos a atravesar. Pero Dios nos va a dar herramientas como le dio en este instante a Jesús para poder procesar nuestras crisis, nuestros dolores interiores y qué hacer con eso que llega a mi vida. Cómo yo puedo aprender a responder con una actitud diferente a la que muchas veces respondemos ante las dolencias. Así que hoy vamos a aprender algunos consejos prácticos de este pasaje que nos van a estar ayudando en las circunstancias difíciles, y también podemos ayudar a otros que quizás estén sufriendo y estén atravesando el mismo dolor. Vamos a ver en estos pasajes que Jesús, frente a este dolor que él estuvo atravesando, tuvo 5 actitudes que, si nosotros seguimos los mismos pasos, vamos a poder aprender a procesar el dolor y la tristeza espiritualmente como Jesús lo hizo. Lo primero que Jesús hizo cuando llegó al huerto de Getsemaní, dice que él admitió su dolor. Jesús se dio cuenta que su alma estaba triste, dice, hasta la muerte. Jesús llega al huerto de Getsemaní, ese huerto que tiene un significado muy especial. Esa palabra Getsemaní significa prensa. Era un lugar donde se cultivaban las aceitunas, y cuando se sacaban de los árboles eran prensadas con piedras para sacar el aceite de oliva que se usaba en esa época. Dice que esas olivas eran prensadas muchas veces, casi 3 veces, iban sacando diferentes tipos de aceite, diferentes tipos de calidad. El aceite extra virgen de la primera prensada molida por una piedra, dice que era llevado al templo de Israel donde se hacían los sacrificios y era usado para el aceite de la unción. Era un aceite muy caro, era un aceite muy especial que simbolizaba o representaba al Espíritu Santo, y la gente cuando venía ahí era ungida con ese aceite. La segunda prensada era un aceite que ya se usaba para otra cosa, para iluminar el templo. Acuérdense que en esa época no había luz. Así que se usaba para iluminar el templo y también era usado para las comidas, para condimentar las comidas. Y la tercera prensada era un aceite ya un poco menos puro y era utilizado para los cosméticos de la época, para ungir a los enfermos, para sanar heridas. Era un aceite muy bueno. Y también se usaba, dice, para encender la lámpara de las casas. 3 veces hacían este prensado en el huerto de Getsemaní para sacar esos tipos de aceite. Y Jesús dice que fue ¿a dónde? A este lugar. Jesús dice que fue a este lugar llamado Getsemaní. Y algunos comparan esas prensas que se hacía
de las olivas o de la aceituna con lo que Jesús iba a atravesar en ese lugar. La angustia que iba a atravesar es en ese lugar, la presión que él iba a atravesar en ese lugar, que iba a terminar sacando de Jesús como del aceite de las olivas con el cual se iluminaba el templo. Ahora Jesús, por esa prensa, iba a terminar siendo luz para nosotros. Iba a terminar siendo vida para aquellos que estamos en tinieblas. Pero no solo eso, también una metáfora de lo que nosotros como cristianos a veces tenemos que pasar en diversos procesos de dolor. Nosotros también pasamos por ese huerto de Getsemaní, donde dice que Dios viene a nuestra vida y saca cosas viejas. ¿Para qué? Para que algo nuevo entre. Y para que ahora podamos nosotros, cada uno de nosotros con eso nuevo que entró, ¿ser qué? Ser luz en un mundo de oscuridad como Jesús lo fue. Así que todos nosotros pasamos por diferentes procesos de dolor y todos pasamos por ese huerto de Getsemaní, por esa prensa. Cuando somos presionados por el Espíritu Santo en nuestra vida y nos empieza a traer luz nueva con respecto al Evangelio, con respecto a cómo tenemos que vivir, con respecto de cómo tenemos que expresarnos en este mundo de oscuridad. Jesús, en medio de todo este contexto, lo primero que hace es admitir su dolor, no lo esconde. Dice Mateo 26, 36 y 37. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense que Jesús admitió que se sentía con una terrible angustia por lo que él iba a atravesar en la cruz, ¿no? Hay una traducción que me gustó, dice: Jesús les dijo, tengo una tristeza mortal, tengo una tristeza que me está carcomiendo el interior, tengo una tristeza que si no se va podría destruirme, dice alguna vez. ¿Alguna vez se sintieron así? Con esa tristeza, con esa angustia, con ese dolor. Me estoy muriendo de tristeza. Yo muchas veces lo he dicho. Yo lo he dicho muchas veces. Pero Jesús admitió su dolor. Jesús es mucho más honesto que muchos nosotros a veces, que no queremos que nadie se entere, que no queremos que nadie sepa que estoy mal, que estoy triste, que estoy sufriendo, que necesito ayuda. A veces pensamos que como somos cristianos, todo nos tiene que ir bien, siempre tenemos que estar en bendición, siempre tenemos que estar en victoria, cuando muchas veces en realidad lo que tenemos es dolor. El otro día yo la fui a buscar a mi hija al colegio y no me acuerdo de qué estábamos hablando. Creo que algo así, de esto de la tristeza, qué sé yo. Bueno. Y yo le digo, hija, yo también me siento triste a veces. Y me quedó mirando. Y me dice, papi, pero yo pensé que vos eras pastor y que vos no estabas nunca triste. Le digo, no, hija, todos estamos tristes a veces. Somos seres humanos. Y fíjense cómo a veces pensamos que por ser un ministro, por un hermano que viene a la iglesia, que a veces está contento o algo,
¿no? Está muchas veces más triste que contento. Y Jesús no ocultó eso. Jesús no ocultó esa verdad. Parece a veces que el dolor da mala propaganda de la fe. A veces el dolor da mala propaganda de la iglesia. Sin embargo, ¿qué dice? Jesús no tuvo vergüenza de decir que estaba angustiado, que sentía dolor. Así que, hermanos, que si queremos nosotros aprender como cristianos a lidiar con el dolor, muchas veces vamos a tener que atravesar circunstancias difíciles, como siempre lo decimos, pero lo primero que tenemos que admitir es que hay algo que nos hizo mal, hay algo que nos está haciendo doler, hay algo que provocó en mi vida que me está haciendo sufrir. Y para poder sanar, Jesús decía que Él ha venido para aquellos que están enfermos, para aquellos que admiten su dolencia, su enfermedad, su pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque disimular y esconder el dolor nos hace cada vez más daño. Es como una gangrena que nos come desde adentro. Muchos vienen a la iglesia pensando que ya no vamos a sufrir. Yo se lo dije a todos acá, son casi todos nuevos, muy poquitos hace que vienen hace tiempo. Y lo primero que yo les digo es esta verdad, porque las falsas iglesias que dicen, vengan a Cristo y paren de sufrir. Vengan a Cristo y todo les va a ir bien. Vengan a Cristo y todo se les va a solucionar. Y acá estamos viendo un Jesús que está padeciendo, un Jesús que está triste, un Jesús que lloró sangre. La fe cristiana no se caracteriza porque no sufre. La fe cristiana no se caracteriza porque no pasamos pruebas, sino que a pesar de ello y gracias al gran poder de nuestro Padre que nos ama, vamos a poder atravesar con el poder de la resurrección de los muertos, que obró en Jesús, en nosotros también, para poder atravesar cualquier circunstancia que tengamos que atravesar tomado de la mano con Jesús. La paz de Dios llega cuando admitimos nuestras dolencias, cuando decimos, Señor, estoy triste, Señor, necesito tu fuerza, Señor, necesito tu ayuda. Hay algo que me está atormentando desde hace tiempo y quiero que me ayudes. ¿Qué es lo segundo que hizo Jesús? No solo se dio cuenta o contó que tenía un dolor, sino que identificó puntualmente cuál era su dolor. Dice el versículo 38, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ese es el 39. Y el 38 dijo, entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué estaba triste? Porque él tenía que beber la copa de la cruz, ¿no? Pero fíjense que él identificó su dolor. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Su dolor no era un dolor físico. Jesús se había dado cuenta que el dolor que él sentía era un dolor espiritual, una tristeza, una angustia espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siendo atravesado por nuestros pecados. Jesús estaba siendo atravesado por el infierno que nosotros merecíamos. Era una tristeza interna. Así que Jesús no solo nos enseña a admitir que tenemos un dolor, sino a identificarlo y hasta donde se pueda comprender, porque muchas veces no se puede, ¿por qué me está pasando esto?
¿Por qué digo esto? No siempre pasa, pero muchas veces los dolores que atravesamos en nuestra vida es por malas decisiones que estamos tomando. A veces nosotros le pedimos a Dios que quite un dolor que yo mismo estoy ocasionando en mi vida. Entonces a veces cuando identificamos ese dolor tenemos que tratar de llegar dentro de lo que Dios nos deje, poder comprender el por qué, porque a veces nos estamos lastimando a nosotros mismos por cosas que estamos haciendo, por cosas que estamos decidiendo fuera de la palabra de Dios. Fíjense este ejemplo bien claro. Estaba Jesús crucificado y ¿qué más había a su alrededor? Había dos más crucificados. ¿Qué dice? Dos ladrones. Y uno que le dijo a Jesús. Ese era uno. El otro que dijo, nosotros sufrimos el mal que merecemos por lo que hemos hecho. Él estaba admitiendo, estaba sufriendo, estaba por morir con justa razón, porque él había cometido asesinato. Hermano, los procesos de dolor muchas veces son procesos donde nosotros nos tenemos que autoexaminar. A poner un freno, a decir, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con las cosas de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Porque quizás eso sea lo que te está lastimando. ¿Qué hizo Jesús en el punto número 3? Dice que compartió su dolor. Jesús compartió su dolor y esta es una respuesta sanadora que Dios nos enseña y nos regala. ¿Para qué? Para aprender a confiar en la iglesia, para aprender a confiar en los hermanos. El dolor compartido dice que siempre es más liviano. No porque la persona pueda solucionar mi problema, pero la Biblia nos manda, dice, a llevar las cargas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, donde todos nos vamos ayudando, donde todos nos vamos sosteniendo. Dice Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice que es mejor dos, porque cuando uno cae, el otro ¿qué hace? Lo levanta. Pero hay de aquel, dice, que está solo. ¿Quién lo levantará? Hermano, Jesús no compartió su dolor delante de todos. Jesús dice que apartó a Pedro y a los hijos de Zebedeo para que lo acompañen a orar, personas íntimas, personas con las cuales él tenía un contacto, un acercamiento. ¿Y qué les dijo? Quédense conmigo, oren conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero estar solo. El Hijo de Dios, el Rey del universo, se muestra que dice vulnerable, pidiéndole a sus amigos que lo acompañen. ¿Por qué? Porque no quería estar solo. Hermanos, vengan conmigo, acompáñenme en este momento de dolor. Si Jesús necesitó a sus compañeros, si Jesús necesitó interactuar con la iglesia, ¿cuánto más nosotros vamos a tener que compartir? Y eso es algo que nos cuesta muchas veces. Porque yo y solo yo. Y yo, solo yo, así nos vamos a terminar destruyendo. Necesitamos de la iglesia, necesitamos de otros cristianos.
No podemos, hermanos, obviamente andar contando nuestros problemas a todo el mundo, pero sí tenemos que tener dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, hermanos crecidos, hermanas crecidas, los cuales podamos venir, podamos reunirnos. Mira, tengo este problema, necesito que oremos, que me acompañes, que me sigas, necesito que me ayudes. Cuando nosotros, en vez de compartir, queremos ocultar ese dolor, es como una herida cuando vos te pones, ¿qué? Una venda. Cuando vos te pones una venda en la herida, ¿qué le pasa? Se pudre. No recibe aire. Se termina pudriendo. Miren esta hermosa historia que también les voy a contar. Hay un cuento que se llama El caballero de la armadura oxidada. No sé si alguno lo escuchó. Dice la historia de un hombre que anda con una armadura que nunca se la quiere sacar por miedo a que si se la saca puede venir alguien cuando él durmiera y así matarlo. Así que vivía con esa armadura puesta todo el tiempo. ¿Qué pasó con la armadura? Se le terminó pegando, dice, en la piel. Dice que un día la armadura se oxidó, así que va, dice, al herrero para que se la saque. El herrero dice que empieza a hacer mucha fuerza, no puede sacarla, así que agarró, dice, una masa y un cortafierro y empezó a golpear, Y el muchacho que tenía la armadura se empezó a dar cuenta que no sentía los golpes, no sentía el dolor. Así que el herrero no la puede sacar y lo manda con otro herrero que haga un viaje. Le dice, anda a ver este herrero a ver si él te puede sacar la armadura. Así que antes de emprender este viaje, dice que él va a la casa, le comenta a su esposa que tiene que hacer este viaje y dice que la mujer viene y lo abraza y el muchacho se da cuenta que esa misma armadura que le impide sentir el dolor también le impide sentir que los abrazos y el amor de ¿quién? De su esposa. Cuando una persona hace un caparazón con el dolor, empieza a sentirse que como insensible. ¿Por qué? Porque está lastimada, porque no quiere soltar eso. Empieza a sentirse insensible con sus relaciones más cercanas, que son las mismas personas que lo pueden ayudar, que lo pueden contener, que lo pueden abrazar. Y empiezan a tener conflictos con esas mismas personas. ¿Y por qué hacen esas corazas? Por algo que nos pasó, quizás en el pasado, un matrimonio que no funcionó, un padre o una madre que no nos quiso o nos abandonaron, alguien que nos lastimó, alguien que nos desilusionó y empezamos a hacer corazas en nuestra vida y no queremos soltar ese dolor, empezamos a hacer caparazones en nuestra vida, no confiamos en nadie, empezamos a decir todos son iguales, todos me van a lastimar. Y ese caparazón que empezamos a hacer en nuestra vida impide no solo que el dolor no entre, sino que los afectos, que el amor que también necesitamos y nos sanan, ingresen. Jesús no se quedó con el dolor. Jesús no hizo del dolor caparazones. Jesús vivió la vida en carne propia, como se tiene que vivir la vida. Jesús no fue inmune al dolor. Él sufrió. La fe no te inmuniza al dolor.
Jesús lo dijo, en este mundo van a tener dificultades. Pero ¿qué dice también? Confíen, porque yo he vencido, dice el mundo. Yo he vencido todos los dolores cuando estuve en esta tierra. Así que a pesar de que nosotros vamos a atravesar circunstancias difíciles, hay un poder sobrenatural que Jesús tuvo, el cual lo ayudó a vencer y a atravesar, que fue más grande que el dolor que estaba atravesando. Ese es el regalo de Dios para los hijos, para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que aman a Dios. La fe nos sostiene desde adentro, no necesitamos caparazones. Y cuando nosotros somos golpeados por las circunstancias difíciles, somos golpeados por la vida, nosotros como cristianos, aquel que tiene ese poder que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo, aquel que ha desprendido su dolor desde adentro de su corazón y lo ha entregado a Dios, cuando vienen las pruebas, ¿qué hace con esa paz? Ama al enemigo. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Ponemos la otra mejilla. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Damos cuando nos maldicen. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos cuando sufrimos, cuando atravesamos dolor? Damos más amor. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Porque ustedes van a tener un poder, que es el Espíritu de Dios, que sobrepasa cualquier dificultad. Esa es la fe y el gozo de Dios, la que nos sostiene como a Jesús lo sostuvo. Fíjense que Jesús acá está entristecido, dice, mi alma está triste hasta la muerte y todavía no había llegado a la cruz. Imagínense el dolor espiritual que estaba sufriendo acá y que todavía le faltaba todo el dolor físico. Y él en la cruz, ¿qué dijo? Perdónales. ¿Cómo pudo un hombre decir eso? Porque Jesús era hombre. Porque estaba con toda la plenitud de Dios. A Esteban le pasó lo mismo, yo se los conté. Murió apedreado en la cabeza. Fue enterrado, le quedó la cabecita acá y todavía estaba el apóstol Pablo y Saulo de Tarso que permitió que lo mataran. Dice que toda la gente empezó a tirarle piedras en la cabeza y que ni una palabra salió de su boca. Lo único que dijo, miró al cielo y vio el trono de Dios. Y dijo lo mismo que Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un poder que supera toda tristeza, hay un poder que supera toda dolencia. Pero eso viene cuando seguimos los pasos de Jesús. Cuando aprendemos a identificar nuestro dolor, cuando aprendemos a compartirlo. Y hay un punto más importante, que es cuando aprendemos a orar nuestro dolor. Jesús aprendió a orar su dolor. En 3 oportunidades, cuando estaba en esta circunstancia, dice que en 3 oportunidades fue a orar. Iba y venía, iba así 3 veces. ¿Qué es lo que el diablo quiere, hermano? No que ores, sino que veas el problema, que veas la circunstancia difícil. Si yo tengo un problema, una prueba, y me quejo todo el día y pienso en ese problema, mi vida comienza a guiar el problema. Mis emociones empiezan a controlar mi vida.
y pierdo el foco. Ahí tenemos el ejemplo de Goliat y David. El gigante y David chiquitito. ¿Qué hizo David delante del gigante? Vengo en nombre de quién, dijo, de Jehová de los ejércitos. Así que el apóstol Pablo nos dice, cuando tengas una preocupación, cuando tengas un problema como tiene Jesús, en vez de pasar todo el día pensando, en vez de pasar todo el día reteniéndolo en tu interior, convertilo en oración. No te lo guardes. En vez de tenerlo adentro, de abrazarlo, ¿qué hizo Jesús? Lo convirtió en oración, lo sacó hacia afuera. Jesús entregó su dolor, pero hay gente que se aferra al dolor. No lo quiere soltar. Y constantemente está el recuerdo de lo que me hicieron, de lo que me lastimaron, de lo que tuve que atravesar. Y estamos siempre esperando que una venganza, porque por eso lo retenemos. Porque no hemos aprendido a perdonar, como Jesús nos perdonó a nosotros. Y como queremos venganza, lo abrazamos, lo retenemos. Esa persona me tiene que pagar lo que me hizo. Y así lo retenemos. Así lo guardamos y es como un veneno que te tomas solo todos los días. A veces abrazamos el dolor y dejamos que ese dolor sea la base de mi identidad. El dolor es mi coraza, el dolor es mi identidad, el dolor controla mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, porque no lo queremos soltar. Y Jesús soltó su dolor. Jesús soltó el dolor, lo puso en manos de ¿quién? De su Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, decía, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús, aún en su dolor, no se rebeló contra Dios. Siguió confiando y entregando todo al Padre. Job atravesó un montón de circunstancias difíciles y él dice que constantemente le preguntaba a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice que un día vino Dios y le dijo, yo no te tengo que decir por qué, vos tenés que confiar en mí. ¿Por qué? Le dice Job. Entonces Dios le empieza a hacer unas preguntas a Job y le dice, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estaba cada uno de nosotros cuando Dios estaba creando el universo? ¿Dónde estaba cada uno de nosotros cuando Dios estaba poniendo las estrellas, el sol, la luna? ¿Cómo podemos cuestionar no solamente un Dios todopoderoso, sino un Dios de amor, que se revela de tal manera en la cruz por nosotros? Jesús no le exige al Padre. Jesús no se aferra al dolor para rebelarse contra Dios. Jesús toma esa oportunidad para rendirse a la voluntad de Dios, para confiar en un Padre amoroso, todopoderoso, soltar ese dolor, entregárselo a Él y descansando en sus planes, descansando en su sabiduría. Porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, todo lo sabe. ¿Qué tengo que mirar en las circunstancias difíciles? La cruz. Si veo a Dios muriendo por mí de semejante manera, tiene que haber un propósito. Todo me ayuda para mi bien, aunque yo no lo entienda. Aunque yo no lo entienda, porque si Dios me amó así, si Dios sufrió así como estamos viendo,
me va a cuidar? ¿Cómo no me va a amar? Hermanos, yo no sé lo que ustedes están pasando, no sé lo que pasaron, no sé quizás lo que vayamos a pasar, porque vamos a atravesar seguramente muchas cosas. Pero cuando yo estaba hablando de todo esto, seguramente ustedes conectaron todas estas verdades con algo que ustedes hayan pasado, con algo que estén atravesando. ¿Y qué es lo que yo quiero decirles y lo que Dios quiere decirles? Que a pesar de que puedan admitir su dolor, a pesar de que puedan identificar su dolor, a pesar de que tengan hermanos en la iglesia los cuales puedan venir, contarles, orar juntos, tengan la confianza de venir delante de su Padre Celestial a entregarlo constantemente y todas las veces que haga falta, a soltar ese dolor, esa angustia, esa tristeza en las manos de Dios y sigas adelante confiando en que Dios tiene planes preciosos para nuestra vida, que Dios tiene una nueva vida para nosotros, una nueva vida creada en Cristo Jesús. Esto es un acto de fe. O creemos en Dios y lo soltamos, o nos seguimos autodestruyendo con el pasado, con los problemas y muchas veces quizás con el futuro, que todavía ni siquiera pasó, pero ya por las dudas me preocupo. Isaías 49, 15 y 16. Dios nunca se olvida de sus hijos. Jamás. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvidare, aunque ella lo abandonare, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dice Dios, en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Por qué podemos confiar en este Dios? Porque Él nos tiene las palmas de la mano. Porque Él dice que nunca nos va a abandonar. ¿Y por qué Dios nos tiene la palma de la mano? Porque lo podría haber tenido acá, en un brazo. ¿Qué pasa? La palma de la mano nosotros la vemos siempre. Está siempre en nuestra visión lo que estamos haciendo. ¿Por qué Dios nos tiene esculpida la mano? Porque Él dice, todo lo que yo hago está en mi presencia y vos también estás constantemente en mi presencia. Yo te tengo presente todos los días hasta que un día estés conmigo. Hasta que un día estés conmigo. Nunca he perdido de vista tu situación. Siempre estoy ahí, nunca me olvidé de vos. Aunque a veces estoy trabajando y vos todavía no entiendas el por qué, podés confiar en mí porque yo te tengo sostenido en mi mano poderosa. ¿Cómo yo no voy a soltar mis problemas, mis angustias, mi tristeza y no voy a confiar en este Dios que me sostiene, en este Dios que puso sus manos en una cruz por mí? Si Dios no mezquinó ni siquiera a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, ¿cómo Él no nos va a dar todas las cosas? Hermanos, en un mundo de tristeza que todavía tenemos que atravesar, en un mundo de quebrantos, en un mundo todavía de malas noticias, somos un pueblo sostenido por el amor de Dios. Somos un pueblo sostenido que sabemos que estamos en sus manos, que no estamos solos. Estamos sostenidos por el amor en la cruz.
Y si nosotros aprendemos a seguir los pasos de Jesús, como Jesús lo hizo y confió en su Padre, el gozo del cielo va a inundar nuestros corazones y vamos a poder atravesar inclusive una cruz como la atravesó Jesús. Dice Lucas 22, es un paralelo, no lo busquen, es un paralelo de este mensaje de Getsemaní, con esto terminamos. Dice que mientras Jesús oraba con agonía, con este dolor, dice que mientras él oraba y entregaba y seguía confiando en Dios y sabía que Dios lo cuidaba y lo iba a sustentar, dice que del cielo aparecieron ángeles para fortalecerlo y él con la fuerza del cielo atravesó la cruz del Calvario. Hermano, no pierda la esperanza. Hay un gozo sobrenatural si nosotros aprendemos a confiar en nuestro Padre, si aprendemos a identificar, a contar, a entregar constantemente nuestras dolencias. Amén. Hermanos, vamos a orar por esta palabra, con esto terminamos. Que esta palabra les sea de bendición.